Una pequeña de 5 años se sentó en la iglesia grande con sus padres por primera vez. Cuando pasaron la canasta de la ofrenda, esta niñita la agarró y fue hasta el pasillo, colocó la canasta en el piso y se introdujo en ella. Avergonzados, sus padres le preguntaron: ¿qué es lo que crees que haces? Ella respondió: en la escuela aprendimos que Dios quiere que nos ofrezcamos nosotros mismos a Él. ¿Quién no resulta inspirado por la fe sencilla y literal de un niño? Quizás hayas estado cuestionando para qué exactamente Dios te creó. Quizás te hayas preguntado toda tu vida cómo podría servirle mejor al Señor. En esta sesión vamos a profundizar en la siguiente pregunta clave: ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? Resulta que la niñita tenía razón. Nuestro único propósito, aquello para lo cual Dios nos creó a cada uno, es que le ofrezcamos todo lo que queremos y todo lo que somos a Él, como una ofrenda. Cuando leemos las Escrituras de principio a fin, se forma nuestra idea clave. Creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Jesús dio un hermoso ejemplo para que lo consideremos. Encontramos a Jesús en la última semana de su tiempo en la tierra. Es martes. La crucifixión tendrá lugar el viernes. Él está enseñando en el templo. Cuando termina la enseñanza, pasa al atrio de las mujeres y observa algo realmente bonito que sucede. Cuando Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén, se reunían con otros judíos en el templo. Durante siglos, este había sido el lugar central para que el pueblo judío se reuniera y adorara a Dios. Sin embargo, para algunos el templo se había convertido en un sitio donde presumían de los ricos o santos que eran, o del conocimiento que poseían. Eso hizo enojar a Jesús. Él les advirtió a sus discípulos que algunos de los peores ofensores eran precisamente los líderes religiosos que estaban a cargo del templo. Les dijo: ellos ocupan los mejores asientos en las sinagogas, hacen largas oraciones y a la vez tratan mal a las viudas. Jesús señaló que aquellos hombres finalmente serían castigados severamente por el modo en que actuaban. Un día, cuando Jesús y sus discípulos fueron al templo, Él se sentó allí, cerca del lugar donde las personas daban dinero, como una ofrenda a Dios para sostener la obra del templo. Mientras estaba sentado y observaba a las personas dar su dinero, vio que muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Entonces, una mujer pobre, una viuda de la comunidad, llegó y echó 2 monedas muy pequeñas, que valían solamente unos cuantos céntimos. Como hacía con frecuencia, Jesús utilizó el momento como una manera de ayudar a sus discípulos a entender mejor a Dios y sus caminos. Jesús les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículos 41-44 cuenta la historia de este modo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. En el muro había 13 recipientes con forma de trompeta para recibir las ofrendas voluntarias de los adoradores. Desde el punto de vista de él, enfrente de uno de esos recipientes, Jesús observaba a las personas. No solo miraba, sino que observaba cómo o de qué modo ofrendaban. La mayoría de las personas que daban eran ricos, que echaban grandes cantidades de moneda, oro, plata, cobre y bronce.
La viuda sin nombre echó 2 pequeñas monedas judías que circulaban en Palestina llamadas leptas. 2 leptas tenían el valor de 1/64 de un denario, el salario de un día de un trabajador. Hoy diríamos que ella dio una fracción de un centavo. Pero al final Jesús estableció este punto. La viuda echó más en la ofrenda que todos los demás. Claro, Jesús no se refiere a la cantidad, sino al porcentaje. El rico hizo una contribución de su riqueza. Esta mujer dio todo lo que tenía. Se puso ella en el canasto de la ofrenda, diríamos. Al profundizar en esta creencia de la mayordomía, es importante observar que no solo se trata de dar nuestro dinero, sino, como decimos en Texas, de toda la enchilada. Escucha el versículo clave de Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, la tierra y todo cuanto hay en ella. Todo aquello, lo que existe, pertenece al Señor, el hacedor y creador de todo. Él tiene la patente, los derechos de propiedad y los documentos de pertenencia, pero no solo de cosas, sino de personas. Esto incluye los certificados de nacimiento también. La idea clave aquí no solo envuelve todo lo que tengo, sino todo lo que soy y tengo. La palabra bíblica es mayordomo. Es una palabra compuesta en el idioma griego, oikonomos. Oikos es casa y nomos es administrador. Si las juntamos, un mayordomo es un administrador de la casa. Simplemente se refiere a una persona que maneja lo que otro posee. Los cristianos reconocen que no son dueños que hacen contribuciones a Dios, sino administradores de todo lo que son y lo que tienen. Cuando aceptamos esta creencia de corazón, esto nos conduce a un par de maneras de ponerla en práctica. Número 1, paso de ser el dueño a ser el administrador. Algo que he animado a las personas a hacer a lo largo de los años es entregarle el título de propiedad de su casa y su vida a Dios. Esto es lo que podría decir ese documento. Por el presente escrito, entrego la propiedad de nuestra casa y las posesiones en ella a Dios en este día para que sean usadas para lograr sus propósitos. Asumimos el papel de administradores responsables y hospitalarios con el objetivo de asegurar que se cumplan sus deseos. Este acuerdo es efectivo en este día y vinculante mientras Dios nos permita residir aquí y nos llame a ello. Hay un lugar para que firme cada miembro de la familia. Luego la persona o familia colocan este acuerdo en un lugar destacado como un recordatorio de su compromiso. Y a medida que esta verdad penetra en el corazón, desarrollamos la disciplina de hacernos esta pregunta una vez al día. Principio número 2. ¿Qué quiere Dios que haga con lo que Él me ha dado? Recuerdo la primera casa en que lo hicimos cuando nuestros hijos eran aún pequeños. Ellos firmaron el documento, pero no creo que entendieran las implicaciones. Entonces teníamos la fortuna de tener una casa con una maravillosa piscina en el patio. En los días de verano, en agosto, una piscina no es solo un lujo, sino un asunto de vida o muerte. Cuando Roxanne y yo nos preguntamos ¿qué quiere Dios que hagamos con lo que Él nos ha dado?, sentimos que teníamos que ofrecerle gratis la piscina a otras familias, incluso sin estar en casa. Por fortuna, varias familias aceptaron la oferta, lo cual nos dio a Roxanne y a mí mucha alegría. Un día, al llegar a casa, había una familia, una vez más en el patio, pasando muy bien en nuestra piscina. Uno de mis hijos finalmente dijo, ¿por qué hay siempre personas en la piscina si no estamos en casa? Qué gran oportunidad de aprendizaje nos dio como padres. Allí, delante de la puerta, nos agachamos hasta su nivel y dijimos, niños, esta no es nuestra piscina, sino de Dios. Te digo que ser administrador es más liberador que ser dueño. No nos sentimos mal cuando las cosas se abollan o se dañan mientras que hayan sido usadas para hacer sonreír a Dios. Soy más tacaño con las cosas que poseo, pero Dios es más liberal. Observar cómo las cosas, el dinero y el tiempo que Él nos confía bendicen a todos, te hace sentir bien. Para mí ha sido una conversión tipo Ebenezer Scrooge. En lugar de aferrarme con fuerza a lo mío, soy más libre para compartir lo que es de Dios, porque le agrada a Él.
Al final del día, le aporta mucho más alegría a cada periodo del año. ¿Y qué piensas de esto en tu corazón? ¿Crees que eres dueño o mayordomo? Si eres mayordomo, sigue adelante y pasa a la canasta de la ofrenda y di conmigo: creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios.